Sus primeros poemas le brotaron al mismo tiempo que el acné, con 14 años. Después dejó su Alburquerque natal en Badajoz y se vino a estudiar Filología Hispánica a la Complutense de Madrid. En cuanto se licenció, llegaron sus primeros cuentos y relatos. Defensor declarado de la literatura que muerde, conmueve e inquieta al lector, o al menos eso es lo que cuentan los chavales de bachillerato, Luis Landero hace alguna que otra cosa más que observar y escribir. Toca la guitarra, por ejemplo, bastante bien, tanto que llegó a ganarse la vida como guitarrista flamenco profesional. Después de haber pasado por varias universidades e institutos como profesor, incluida la prestigiosa Yale de Connecticut, Luis Landero es uno de esos tipos que va y te suelta la vida. ¿Y yo qué coño sé? ¿Dónde está la vida? Le oímos que se ríe, pero todavía no le vamos a saludar. Le conocimos cuando presentó su primera novela en 1989, Juegos de la Edad Tardía, que le reportó varios premios, entre ellos el Nacional de Literatura. Luego llegaron Caballeros de Fortuna en el 94, El Mago Aprendiz del 99, El Guitarrista, Hoy, Júpiter y Ahora, Retrato de un hombre inmaduro, editado por Tusquets. Con esta entrega, Landero se sirve de un personaje al borde de la muerte para reflexionar sobre temas como el amor, la identidad o el lenguaje. Ahora sí, buenas tardes, Luis Landero. Hola, buenas tardes. Hola, Luis. Te puedes defender ahora de todo lo que hemos dicho de ti. No, está muy bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, antes que nada, Luis, queremos que escuches este pequeño montaje sonoro, la radio sonido y retrato de un hombre inmaduro en boca de Gustavo Iglesias. Suena así. Ah, que no le he hablado de Gisbert. Bueno, Gisbert es otro de los habituales del Maracaná. Él es el que escribía las novelas por entregas de Lalo Chamberí. Eran historias de crímenes famosos, historias truculentas escritas con el estilo encarnizado y visceral propio del género. Compuso esas obras porque así se lo pidió Don Obvio, pero si le hubiera pedido otras, no importa de qué tema, erudito, sentimental o histórico, las habría escrito igual. Él escribe lo que le mandan, hace todo tipo de chapuzas literarias y en todo pone la misma pasión y el mismo empeño. Yo solo soy un profesional, suele decir medio esculpándose y medio alardeando. Es romántico, cojo y jovial. Y sí, escribe siempre por encargo. Y quizá por eso utiliza un seudónimo, Dr. Lynch. ¿Y quiénes contratan su arte? O mejor, ¿a quién ofrece él sus servicios? A publicaciones ínfimas, a hojas parroquiales o revistillas pornográficas, donde lo mismo cuenta vidas de santos que historietas de la más cruda obscenidad, a escritores de éxito que lo emplean como negro, a comercios del barrio que quieren publicitarse con unas coplas o un eslogan de impacto, a usuarios de cafeterías a los que reparte unos versos a cambio de la voluntad y otro tipo de ofertas a particulares de las que luego hablaré. También da recitales poéticos, es rapsoda y a veces consigue que lo contraten en un colegio, en una casa de cultura, en una residencia de ancianos. Allí recita con gran mímica y apasionamiento obras propias y ajenas, trágicas o jocosas, edificantes o livianas, lo que demande la clientela. Y en fin, con todo eso, ahí va sobreviviendo. Luis Landero, en este extracto que hemos elegido, que hay muchos donde elegir en este libro, en este extracto hemos entendido que reflexionas en esta novela también sobre el lenguaje. Hablas, por ejemplo, de cómo a este personaje en concreto no le interesa la literatura con mayúsculas, sino que es una de esas personas que entiende el oficio de escribir. Sí, es que yo he conocido a bastantes personas, creo que todos lo hemos conocido, ¿no? Que apenas tienen instrucción, que les han llegado los ecos más o menos de los grandes poetas, que se han enamorado del lenguaje, de la literatura, y que se han lanzado al arte sin más armas que eso, que el ímpetu, ¿no? De escribir y de juntar palabras. De juntar palabras. Es que es una pasión. Escribir poemas, escribir... La literatura es una pasión como lo es la música. Y del mismo modo que hay músicos, ¿no? Que viven un poco en los suburbios, académicos de la música. Lo mismo pasa con esta gente, ¿no? Que escriben sus poemas, sus cosas, son bastante malos, pero que hacen lo suyo, joder. Y incluso más que ser bonita, la literatura da la sensación que lo que tiene que estar es viva, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que eso es lo más importante, que esté vivo, y además al cabo de los siglos lo vemos, ¿no? Los libros que realmente están vivos son los que quedan, aquellos que palpitan, que los lees y palpitan los personajes, las palabras, los conflictos, ¿no? Y notas que
Luego una novela puede estar mejor escrita, mejor estructurada, peor estructurada. Pero eso son cosas menores. En el fondo son cosas menores comparado con eso, con que una obra tenga vida, ¿no? Transmita vida. Pero esa literatura con mayúsculas que mencionaba antes, ¿a ti te interesa? Eso que todos conocemos como literatura. Hombre, ya si nos ponemos solemnes, no sé, pero yo cuando hablo de literatura ahora, pues de grandes autores, los autores que a mí me gustan, que no tienen por qué ser grandes autores, pueden ser autores medianos que han escrito un buen libro, es que hay de todo, ¿no? Y a mí es la que me interesa particularmente y es la que me entretiene y son, no sé, mis bestsellers para mí son Kafka, no sé, pues Dickens, estos son mis bestsellers, vamos. Oye, Luis, este retrato de un hombre inmaduro te llega, corrígeme si me equivoco, cuando te has jubilado ya de tu actividad como profesor, ¿no? Cuanto más mayor, más sincero. No, yo no lo creo, no. Y además tampoco creo que haya una relación entre que me jubile y escribe la historia. No. Es una historia que yo ya tenía pensada hace tiempo, ¿no? Una historia que yo pudiera escribir con mucha libertad y también con mucha sinceridad. Una historia que además también nos ha recordado, nos ha traído ecos de juegos de la edad tardía. Y además en este retrato de un hombre inmaduro aparece mucho también la palabra juego y un hombre que también quiere jugar con su identidad. Bueno, y un autor que también quiere jugar con el relato. Porque yo creo que en esta novela recuperó un poco una cierta inocencia. Utilizar la palabra inocencia no es... En fin, pero bueno, recuperó un poco la libertad, sí, con la que escribí en juegos, ¿no? Y que por razones diversas, ¿no? Pues por el tipo de novelas que escribí, pues hice unas novelas más cerradas y todo eso. Y es que no sé qué me habías preguntado. No, te hablaba de la relación del protagonista de este hombre inmaduro, que recuerda en muchas ocasiones al protagonista de Juegos de la Edad Tardía y cómo aparecían, pero bueno, ya lo habías respondido un poco, y cómo aparecía mucho la palabra juegos y cómo se jugaba también a la literatura en uno y en otro libro, del que han pasado además justo 20 años. Ya. Sí, pero yo tampoco no sé si es importante la palabra juegos, ni en la primera novela, bueno, solo en el título, ni en esta, ¿no? No lo sé, no estoy muy seguro yo de... Él cuenta, habla, ¿no? Entonces cuando hablamos, pues recordamos cosas, la memoria es muy caprichosa, es muy juguetona, la memoria va, viene, no es lineal y bueno, sí, en ese sentido es... contar la vida tiene algo de juego verbal, ¿no? Y en ese vaivén de la memoria, desordenada, como suele ser casi siempre, aparecen temas, por ejemplo, como la doble conciencia. Tan pronto somos capaces del gesto más altruista, como que nos convertimos en un ser totalmente inmoral. ¿Eso es lo que podría decirse que le ocurre al hombre del siglo XXI? Yo creo que le ocurre a los hombres de cualquier época, ¿no? Porque, hombre, todos tenemos nuestras cualidades de las que nos gusta que sean reconocidas, incluso de las que nos gusta alardear, y todos tenemos nuestras malas cualidades que escondemos pudorosamente, ¿no? Y no, un poco para mostrarnos, para mostrar una cara bonita respecto al prójimo, a los demás, ¿no? Pero en todos nosotros está un poco la semilla de, pues no sé si de un héroe y un malvado, pues algo así, ¿no? Si el protagonista de esta novela, a quien la historia no lo pone a prueba, lo hubiera puesto a prueba, por ejemplo en la Alemania nazi o en la guerra civil, ¿qué hubiera hecho? ¿No? Me lo he preguntado a veces, se hubiera puesto de parte de los poderosos o no lo sé, porque son esos momentos... O la intermitencia, quizá, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Sí, posiblemente en un momento hubiera elegido un bando, pero hubiera sentido tentaciones en otro... Sí, lo que pasa es que hay momentos históricos en los que tienes que elegir de un modo definitivo, o con unos o con otros. otros. No hay tintas medias. No hay, efectivamente, no hay tintas medias, ¿no? Y bueno, a este señor la historia no lo ha puesto a prueba, como a nosotros no nos ha puesto a prueba. Quiero decir, en momentos históricos de estos peliagudos y complicadísimos, donde efectivamente hace falta un tipo de heroicidad para ser digno, ¿no? En Retrato de un hombre inmaduro estamos leyendo un monólogo, como decías tú, que transcurre, él te está contando todo lo que le va viniendo a la memoria y al mismo tiempo también parece un libro de cuentos en ese sentido, porque va contando pequeñas historias, ¿verdad? Pues que nuestra vida se parece mucho a una colección de cuentos, ¿no? Porque
Cuando nosotros hablamos, pues contamos pues a gente que hemos conocido, cosas que nos pasaron, y lo que contamos son pues como eso, perlas ensartadas en un hilo, ¿no? Que son episodios. Primero las conocía a alguien, pues luego hice esto, pues cuando estuve que a su en la vez mili, conocía. me pasó que a su vez conocía, ¿no? Y al final la vida muestra un paisaje de esto, como de ruinas, de cositas por ahí, de episodios. La vida tiene algo de fragmentario, ¿no? Tiene algo de fragmentario, ¿no? De crucigrama medio hacer, ¿no? Y sí, y cuando recordamos cosas, lo que recordamos son episodios, son episodios más o menos sueltos, pero en general nuestra vida tiene poco argumento, salvo, bueno, que hicimos la primera comunión, que le haya hecho, que estuviste en la mili, tú 1 o 2 segundos. No sé si yo me libré. Y Pedí prórrogas y más prórrogas. Yo tampoco, y al final lo abolieron. Al final te escabulliste. Sí, y luego pues eso, el matrimonio, el no sé qué, el trabajo, ese es el argumento, pero seguro que en nuestra vida tiene que haber un argumento más fuerte, ¿no? Pero está fragmentado y no tenemos, no hay un argumento único. Normalmente no suele haber un argumento en la vida. Y esa fragmentación puede tener que ver con esta pequeña búsqueda de la identidad, que parece que también me preocupa un poco en el libro. Mirarse al espejo y preguntarse, ¿y ese quién es? ¿Esto sirve para algo o no sirve para algo? No, para es que con la identidad hay, bueno, yo creo que hay cantidad de gente obsesionada, ¿no? Y todos hemos en algún momento estado obsesionados con esto de la identidad, la personalidad. Normalmente en la adolescencia, ¿no? Es cuando ocurre este tipo de cosas, ¿no? Pero luego yo creo que ya es excesivo, ¿no? Esto de la identidad, y tanto de la identidad de las patrias, de los pueblos, de los grupos, de los equipos de fútbol, y luego de las personas, ¿no? Y no sé, a mí me parece que es una palabra bastante vacía, pero bueno, que debe ser una palabra como muy seductora, ¿no? Porque mueve mucho dinero. Y poderosa también en algunos aspectos. Y poderosa, sí. Pero vamos, quiero decir que siendo tan interesante el mundo, pues esto de... ¿Qué importa buscarse tanto dentro? No tanto como mirar tú. Mirar, además que lo que tú miras es lo que eres, y lo que el mundo te refleja, esa es probablemente tu identidad. Es que es como que va a una ciudad y dice, no, me quedo en el hotel para pensar en mí mismo en vez de irme a ver qué pasa por ahí por las calles, ¿no? Pues es una cosa parecida, ¿no? Retrato de un hombre inmaduro lleva una dedicatoria muy especial, además, en estos momentos, a Beatriz de Moura y Antonio López Lamadrid, recientemente desaparecidos, los dos almas de Tusquets, tu editorial. Efectivamente, dos personas para mí muy queridas, bueno, y dos personas realmente extraordinarias. Y yo creo que deberían de darle el Premio Príncipe de Asturias a editoriales como Tusquets y Anagrama, por ejemplo. Hubiera sido un buen premio, ¿verdad? En estos que llevan 40 años, años, que llevan 40 años, ¿no? Y además en una época muy difícil para España han hecho cosas maravillosas, ¿no? Y Tony efectivamente nos dejó, ¿no? Hace poco tiempo. Y bueno, pues es una pena. Pero bueno, hay que seguir para adelante. Luis, yo solamente quería hacerte otra preguntita. Al leer esta novela, pues uno ve cierta, entre comillas, en el mejor sentido de la palabra, irresponsabilidad que irradia el libro, una soltura. Y yo no sé si es la novela con la que más te has divertido a la hora de escribir. Sí, desde luego. Se nota, yo me lo paso muy bien, ¿eh? Pues me alegro. Eso hay que decírselo a los oyentes también, que uno se lo pasa bien leyendo. Bien, eso está bien. No, yo me alegro, ¿no? De que ojalá, ¿no? Los lectores se lo pasen la mitad de bien, por lo menos de lo que me lo he pasado yo escribiéndola, ¿no? Y es una novela que he escrito con mucha facilidad, ¿no? Y como si me dictaran, como si fuera monólogo, como si me dictara ese señor, el protagonista, ¿no? Y yo fuera diciendo lo que él va pensando, lo que va contando, ¿no? Y sí, yo realmente sí, me lo he pasado muy bien, y sobre todo me he sentido muy liberado de todo tipo de cosas, porque digo, bueno, este señor en sus últimas horas ya no puede mentir, ¿no? Entonces que diga todo lo que piensa y que diga todo lo que quiera, y sí, he dicho, bueno, pues sí, me he sentido muy libre. Y yo no quiero que te marches sin preguntarte, ¿esta forma de empezar el libro, esto te surgió así de fácil o hubo que encontrar esta forma de arrancar tan buena? No, surgió así sencillamente. Pero yo tenía un montón de cosas posibles, de posibles episodios para este personaje, ¿no? Uno de ellos era este
que empieza con lo de la guerra de Irak y este señor, el Oscar. Un cartel que solicita cartel. de un minusválido que Sí. solicita ayuda para ir a la... Sí, efectivamente. a la Podrían empezar por manifestación de otro Irak. lado, pero bueno, pues empecé por ahí, ¿no? Por algún lado hay que empezar, ¿no? Ujú. Y bueno, y de ahí voy para atrás, voy Sí, para sí, adelante, sí, sí, intercalo cosas, como suele ocurrir cuando uno está en un bar y Sí, se con la toma conversación. una copa con alguien, oye, te voy a contar... Sin embargo, esta literatura se llama estructura y tiene su gran mérito. Pues léanlo, porque precisamente ese arranque luego tiene su desenlace un poquito más adelante y es para, bueno, morirse Para de leerlo, risa. para leerlo. No lo voy a destripar, pero bueno. Luis Landero, muchísimas gracias por haber estado aquí. Todo aquel que quiera acercarse a la última novela, Retrato de un hombre inmaduro, publicado en Tusquets. Que no sea la última, Luis. Eso. Bueno, eso espero. Hasta muy pronto, Luis Landero. Oye, muchas gracias a vosotros.